La mayoría de los seres humanos no escuchamos para entender, escuchamos para responder. Sí. ¿Qué fue lo que más te enseñó? Lo primero que me dijo es: Ismael, fíjate que tu libro y tu tema es tan importante del poder de escuchar, que yo en los tantos años de carrera que llevo nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba. Creo A que mí el me libro costó, estaba muy atinado, ¿eh? O sea, el poder de escuchar, qué importante es para Sí. para todas las profesiones, todos los Sí. sectores, para la vida, ¿no? Sí. Yo le llamo a la mente la piñata humana. ¿Qué tal si uno no tiene un diálogo privado, íntimo, sano? Que todo lo que le sucede a un ser humano tiene un para qué de evolución. Sí. Hoy podemos entender, por ejemplo, que la actitud hace que los telómeros de nuestras células se mantengan larguitos. Nuestra energía es más importante que el intelecto. Si tú cuidas tu energía todos los días, de que sea una energía positiva, vas a tener una sangre que tiene hormonas de bienestar, oxitoxina, endorfinas, cosas bonitas. De tu carrera como escritor, porque te preguntaba cuántos libros llevabas y me dijiste 11 o más de 11. Es un montón. Es un montón. Es un montón de conocimientos puestos en libros. Sí. Ahora estás presentando Fluir para no sufrir, pero ¿cuándo fue la primera vez que dijiste voy a poner mi experiencia, porque tienes una historia de vida bastante importante para compartir, en los libros? La verdad que fue alguien que me lo propuso, ¿ves? No se me ocurrió a mí. Vino un agente que fue mi primer agente como manager y me dice: tú tienes que escribir un libro, tienes una historia demasiado poderosa, estás en un momento cumbre de tu carrera en un medio internacional como lo es CNN en español. Una voz muy importante. Una voz muy importante. Tienes que escribir tu biografía. Y la verdad que yo no sentía que yo estaba listo, ni siquiera hoy lo estoy, para escribir mi biografía. Creo que me queda mucho por madurar, autoconocerme, para sentarme a escribir mi biografía. Sí. Pero le dije: ¿sabes qué? Sí me gustaría escribir un libro que no sea mi biografía, que tenga un tema, pero que yo pueda salpicar de anécdotas autobiográficas que se asocien al tema. Sí. Y de ahí surgió, iba a ser primero El poder de sonreír. Pero luego él, David Taggart, que agradezco mucho lo que hizo para ese primer libro, me dice: no, el primero no puede ser El poder de sonreír. ¿Por qué? Me dijo: porque sonaba bien, ¿eh? es que es muy bueno. Además, la gente me alababa mi sonrisa. Tu sonrisa es aún contagiosa. al final del show. Me decían: ¿cómo en un canal de noticias tú puedes lograr al final del show sonreír? Sí. Entonces yo le decía: bueno, es que es a propósito, es que la gente se vaya con un buen sabor. Pero él me dice: empecemos con uno que hable de tu faceta como comunicador. El poder de escuchar Wow. que tienes. Uy. Y ese fue el primer libro, El poder de escuchar. Tocas un tema muy importante. No cualquier persona sabe escuchar. Ujú. Normalmente la gente quiere hablar, quiere decir. Y en el momento que le cuentan algo, Claro, se cierra, ¿no? O no está acostumbrada. claro. Es que ¿Cómo ves la mayoría de los seres humanos no escuchamos para entender, escuchamos para responder. Sí. Entonces, cuando escuchamos para responder, hay un diálogo en simultáneo. Mientras escucho, ya estoy creando mi próxima estocada. Claro. Sea la pregunta, o sea un comentario, o sea una narración paralela porque se parece a la historia a una que yo viví. Y más siendo periodista, ¿no? Claro. Yo le cuento a las personas que fíjate si es así, que reconozco que en mi época de reportero yo llegaba al incendio que iba a cubrir con el 70% del guión ya escrito desde mi cabeza. Okay. Desde mi cabeza. O sea, lo único que dejaba eran los vacíos de los testimonios, pero hasta allá me los imaginaba. Imagínate, o sea, uno ya anticipa la historia sin haberla visto o escuchado. O tener la sensibilidad de irla viviendo en el momento. Exacto. Pero como teníamos los deadlines o fechas límites de la hora de entrega de la pieza, yo decía: mejor ya la adelanto. Yo sé de qué va un fuego. Y medio escribía todo el guión antes de llegar al fuego. Es un entrenamiento y ahí es donde volvemos a Larry King. Él me entrenó a escuchar. Yo no sabía escuchar. Él me entrenó a escuchar. Tuve ese privilegio de 3 sesiones, algunas de 1 hora y una duró casi 3 horas en su casa en Beverly Hills. Y la verdad que él me dio el entrenamiento. ¿Cómo caíste en la casa de Larry King? Ahí yo quise conseguir esto y le dije a mi manager en ese momento, le dije: el poder de escuchar tiene que tener a Larry King, porque él es para mí, junto a Oprah Winfrey, 2 maestros a los que yo he aprendido a escuchar por ellos. De acuerdo. Entonces, coincido. Exacto. Compartimos. Entonces Larry, como estaba en CNN y ya yo estaba en CNN, pues
fue fácil el que dijese que sí, porque era como decir que sí a un colega de su cadena hermana en español, ¿no? Claro. Entonces no era un total desconocido. Y la verdad que fue una gran enseñanza. ¿Qué aprendiste de él en su casa, de su viva voz? ¿Qué fue lo que más te enseñó? Lo primero que me dijo es, Ismael, fíjate que tu libro y tu tema es tan importante del poder de escuchar, que yo en los tantos años de carrera que llevo, nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba. Wow. ¿Ves? Entonces me dice, si uno no hace silencios, incluso en sus propios diálogos, no aprende nada, porque simplemente está reproduciendo lo que ya está archivado. Entonces yo dije, wow. Y después yo le pregunté, maestro, ¿y qué hace usted para que las entrevistas sean un ejercicio de escucha? Me dice, al principio me forzaba a escuchar todos los programas y saber si la voz que más se escuchaba era la mía o la del invitado. Si era la mía, yo sabía que ese día no fui un éxito. No fui un éxito, claro. porque el invitado es el que debe hablar más que el que entrevista. Entonces, él me entrenó, ¿ves? Y yo fui haciendo eso con mis programas. Dije, uy, ¿qué tanto he hablado? A veces me pasaba yo 3 minutos para hacer una pregunta. ¿Tú eras el crítico de tus programas, de tus entrevistas? Claro, ¿Siempre las viste después? Por el primer año, ya después no. Pero por el primer año fue el año de maestría, el año en el que yo pasé de tensión, porque hacía las entrevistas estando tenso y sobre todo queriéndome regir por un guión, a fluir, donde el guión fuese secundario, como una preparación. Mira, tú no tienes guión. Tengo un libro 11 y 33. Es lo que he anotado porque es muy bonito escuchar a la gente. ¿Ves? Y tienes esa capacidad de, sin tener un guión delante, poder conversar y escuchar. Entonces, eso ahí es donde uno debe llegar. Creo que a mí el me libro costó, estaba muy atinado, ¿eh? O sea, el poder de escuchar, qué importante es para Sí. para todas las profesiones, todos los Sí. sectores, para la vida, ¿no? Sí. Sí, pero el libro además costó mucho. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta cuando lo escribía que no podía ser solo de escuchar a otros. Empezó Dios a mandar señales de ¿y qué tal escucharte a ti? ¿Y qué tal saber escuchar de verdad lo que hay dentro de esa piñata? Yo le llamo a la mente la piñata humana. ¿Qué tal si uno no tiene un diálogo privado, íntimo, sano? Y mira, fue catártico, ¿eh? Ese proceso, Roger, fue catártico porque ahí yo me di cuenta que no es solo escuchar hacia afuera. Es saber escuchar las voces y los pensamientos que dentro de nuestras mentes llegan y que tú tienes que saber discernir a cuáles hacerles caso y ejecutarlos y a cuáles simplemente reírte de ellos y no engancharte en ellos y dejarlos fluir como si fuesen hojas que caen de un árbol en otoño a un riachuelo que se lleva las hojas al océano. Claro. Entonces, esa parte del libro de la escucha interna a mí me movió mucho. De hecho, lloré muchas veces. Fíjate cómo es que hay una frase en el libro que dice, Dios le quitó un brazo a mi padre para regalarme a mí la vida. Sí. Y eso nunca yo lo había pensado. Fue durante el proceso de escribir el libro. Yo siempre había resentido y había tenido lástima de que mi padre había perdido su brazo izquierdo cuando tenía solo 8 años. Sí. Ahí, escribiendo el libro, me di cuenta que lo perdió por una razón, que es no quitarse él su vida y regalarnos a mis hermanos y a mí la nuestra. Qué increíble. ¿No? Entonces, por eso te digo, cuando hice silencios mientras escribía el libro, llegaron ideas, llegaron razonamientos, llegaron quiebres de dejar de victimizarme con la propia historia que uno se cuenta de su propia vida. Entonces ahí te das cuenta que todo lo que le sucede a un ser humano tiene un para qué de evolución. Ahora nos toca a nosotros procesarlo. Claro. Ahora, vinieron después de ese primer libro, Ismael, muchos otros libros. ¿De qué hablabas? ¿De qué querías compartir al público que estaba contigo y te veía todos los días en televisión? El segundo libro que todavía está en las librerías es para toda esa gente joven que nos está escuchando, porque se llama Un buen hijo de P. Ok. ¿Ves? Un buen hijo de P. Y se basa en esa frase tan manida de el hijo de pura. Claro. Y exacto. Y las 3 P's de ese libro son pasión, paciencia y perseverancia. ¿Y por qué se lo quise hacer a jóvenes? Porque yo fui alguien que a sus 20 años fue demasiado impaciente. Sí. Tenía mucha pasión, mucho ímpetu, mucha constancia y perseverancia por lo que me gustaba, pero era fosforito, era inflamable. Entonces, cuando uno es inflamable y no tiene paciencia, aborta sus propios sueños, los estropea.
Yo quería darle el mensaje a la generación esta que me seguía a mí, de 20, 18 años, en ese momento lo escribí en el 2014, Sí. que tenían que incluir en el sándwich de ser buenos hijos de P la paciencia. Porque la paciencia era el momento de que hay procesos en la vida que necesitan un término de maduración. Claro. No puede ser todo un clic, ¿ves? Estamos mal acostumbrados a que todo hoy es un único clic. Y yo le llamo a eso el atajo. Hay cosas en la vida que no vienen con un atajo, un shortcut. Hay cosas en la vida que es preferible que tú te tomes el tiempo, haz el trabajo e ignora el atajo. Y en los procesos de crecimiento personal y de transformación del ser, que son las cosas que son de verdad de adentro, mira, no hay clics Claro. y no hay un paso, hay muchos pasos. Y qué bueno que lo hablaste en una generación, como dices, que quiere todo rápido. Eso no Sí. era hace 15, 20, No. mucho menos 30 años. Yo no lo podía, por ejemplo, yo a los 20 años no lo podía querer todo rápido porque no había internet, no había comunicación Bueno, yo con también redes nací sociales. sin internet tampoco. O sea, vengo de la generación que hay que esperar o que Sí. para conseguir Lo que un pasa es que trabajo, tú eres un caso rarísimo. Eres como que eres el que nunca envejece. Yo no sé lo Lo he que haces escuchado. tú. No sé lo que haces tú, que yo te conocí, no sé hace cuántos años y te veo, pones tus videos de Disney y digo, bueno, es que casi podría volver a Disney a hacer estos programas. Coincidimos. Vamos a ver si coincidimos que la actitud es algo muy importante para no envejecer, no solamente Correcto, físicamente, correcto. sino emocionalmente, espiritualmente. Está comprobado. Además, ya hoy, gracias a que la ciencia se ha acercado más al mundo de lo que antes se consideraba espiritualidad, Sí. hoy podemos entender, por ejemplo, que la actitud hace que los telómeros de nuestras células se mantengan larguitos. El estrés los acorta. Si los telómeros se acortan, tu longevidad se reduce y tu calidad de piel, de órganos, de todo De se salud. reduce, de salud. Entonces, la energía, lo resumimos corto. Sí. A nosotros nos enseñaron que nuestro intelecto era lo más importante. No, señor. Nuestra energía es más importante que el intelecto. Si tú cuidas tu energía todos los días, de que sea una energía positiva, vas a tener una sangre que tiene hormonas de bienestar, oxitoxina, endorfinas, cosas bonitas. Y no vas a tener esa mala vibra que además es un campo electromagnético negativo que tú estás emitiendo al mundo desde el corazón, no solamente desde el cerebro. Claro. A mí me fascinan todas estas cosas. Entonces, nos toca a nosotros ponernos todas las mañanas en energía positiva, porque un noticiero no te va a poner en positivo, ¿eh? Un noticiero te va a poner peor. Entonces, nos toca a nosotros hacer esas dinámicas que nos pueden poner en positivo y que alargan nuestra vida y que además nos mantienen luciendo más jóvenes.